Oré solo en una plaza, y un desconocido se sentó a llorar conmigo. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando finalmente logré escapar de mi propia casa. Durante horas había fingido dormir al lado de María, escuchando su respiración entrecortada que me decía que ella tampoco podía conciliar el sueño. Pero ninguno de los dos tenía fuerzas para hablar. ¿Qué íbamos a decirnos? ¿Que todo iba a estar bien? ¿Que Dios tenía un plan? Esas palabras se habían vuelto obscenas en nuestra casa desde hace 3 semanas. Me vestí en silencio, tomé las llaves del auto y salí sin hacer ruido. No tenía un destino específico en mente, solo sabía que necesitaba estar lejos. Lejos de esa habitación que todavía olía a medicamentos, lejos de los juguetes de Mateo que María se negaba a guardar, lejos de las miradas compasivas de los vecinos cada vez que salía a buscar el correo. Manejé sin rumbo por las calles vacías del pueblo hasta que, sin darme cuenta, me encontré estacionando frente a la Plaza San Martín. Era el lugar donde Mateo había aprendido a andar en bicicleta el año pasado. Donde habíamos ido a dar de comer a las palomas cada domingo después de misa. Donde él había corrido libre y feliz, sin saber que dentro de su pequeño cuerpo se estaba gestando la enfermedad que se lo llevaría. La plaza estaba completamente desierta. Las farolas proyectaban charcos de luz amarillenta sobre el pavimento húmedo de la garúa nocturna, y el aire frío de mayo me golpeó la cara como una cachetada que me despertó del entumecimiento en el que había estado viviendo las últimas semanas. Era exactamente lo que necesitaba, sentir algo, aunque fuera el frío cortante de la madrugada. Caminé lentamente por los senderos que conocía de memoria. Pasé junto al tobogán donde Mateo se había caído y se había raspado la rodilla cuando tenía 6 años. Recordé cómo había corrido hacia mí llorando, y cómo yo lo había consolado diciéndole que todo iba a sanar, que papá iba a hacer que se sintiera mejor. Qué fácil había sido entonces curar sus heridas con un beso y una curita de Superman. Me dirigí hacia el banco más alejado de la calle principal, ese que siempre permanecía en penumbras porque la lámpara de arriba llevaba meses sin funcionar. La municipalidad nunca se molestaba en arreglar las cosas que no se veían desde la calle. Era perfecto para lo que necesitaba, invisibilidad. Me senté y cerré los ojos, dejando que el silencio de la noche me envolviera como una manta pesada. Por primera vez en semanas no tenía que fingir fortaleza, no tenía que consolar a nadie, no tenía que responder a las preguntas bien intencionadas pero dolorosas de la gente. ¿Cómo estás llevando todo esto? ¿Necesitas algo? ¿Has hablado con el padre González? Como si las palabras pudieran llenar el vacío que había dejado mi hijo. Hacía exactamente 3 semanas y 2 días que había enterrado a Mateo. 23 días desde que el cáncer se lo había llevado, después de 8 meses de lucha feroz. 8 meses de quimioterapias, de esperanzas que se alzaban y se desplomaban, de noches en el hospital, de oraciones desesperadas, de promesas a Dios que nunca cumplió. Recordé la última conversación que había tenido con él. Había sido un martes por la tarde, 2 días antes de que muriera. Estaba muy débil, pero había insistido en que me sentara en su cama del hospital. Papá, me había dicho con esa voz ronca que le había quedado después de tantos tratamientos, ¿tú crees que Dios se olvidó de mí? La pregunta me había golpeado como un puñetazo en el estómago. Había tratado de mantener la compostura, de ser el padre fuerte que él necesitaba. ¿Por qué dices eso, campeón? Le había respondido, acariciando su cabeza calva. Es que le rezo todas las noches pidiendo que me cure, pero cada día me siento más enfermo. Y ayer escuché a los médicos hablando con mamá, y creo que ya no tienen más medicinas para darme. Me había quedado sin palabras. Durante meses le había dicho que Dios lo iba a sanar, que teníamos que tener fe, que los milagros existían. Pero ahí, mirando sus ojos enormes en su carita demacrada, no pude seguir mintiéndole. No lo sé, hijo, le había dicho finalmente. Yo también me hago esas preguntas. Mateo había sentido con una madurez que no debería haber tenido a los 8 años. Está bien, papá. Solo quería asegurarme de que no era mi culpa. A veces pienso que tal vez no recé lo suficiente o que hice algo malo. No, 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 le había dicho, abrazándolo con cuidado de no lastimarlo. Nada de esto es tu culpa, ¿me oyes? Nada. Esa había sido la última conversación real que habíamos tenido. 2 días después, una madrugada del jueves, se había ido mientras dormía. Los médicos dijeron que había sido pacífico, que no había sufrido. Pero yo sabía que había sufrido durante meses y que mis oraciones no habían servido de nada. Sentado en ese banco de la plaza, finalmente dejé que las lágrimas salieran. Durante las 3 semanas desde el funeral había mantenido la compostura. En el velorio había consolado a María, había abrazado a los familiares, había agradecido las condolencias.
En el cementerio había pronunciado unas palabras sobre lo maravilloso que era Mateo, sobre cómo había llenado nuestras vidas de alegría durante sus 8 años. Había sido el esposo fuerte, el padre que tenía todo bajo control. Pero ahí, en la soledad de esa plaza oscura, finalmente me permití quebrarme. Dios mío, susurré al aire nocturno, con la voz ahogada por el llanto. ¿Dónde carajo estabas? La blasfemia salió de mi boca como algo natural, sin filtros. Durante 35 años había sido un católico devoto, había ido a misa todos los domingos, había educado a mi hijo en la fe. Pero en ese momento, la rabia era más fuerte que cualquier reverencia. ¿Dónde estabas cuando él te necesitaba? Continué, alzando la voz hacia el cielo nublado. ¿Cuando yo te rogaba de rodillas que lo salvaras? ¿Cuando ese niño inocente te pedía todas las noches que lo curaras? El silencio fue mi única respuesta. Ni siquiera el viento soplaba. Era como si el universo entero se hubiera detenido para escuchar mi dolor, pero sin ofrecer ningún consuelo a cambio. Me levanté del banco y comencé a caminar de un lado a otro, hablándole a la nada con una desesperación que me salía desde lo más profundo del alma. Te di mi vida entera, grité. Fui a tu iglesia, seguí tus mandamientos, crié a mi hijo en tu palabra. ¿Y así me pagas? Llevándote lo único que me importaba de verdad. Las lágrimas caían libremente por mis mejillas. Ya no me importaba si alguien me escuchaba, si pensaban que estaba loco. Tal vez lo estaba. 8 años, continué, con la voz quebrada. Solo me diste 8 años con él. 8 años para amarlo, para enseñarle sobre el mundo, para ser su padre. ¿Sabes cuántos planes teníamos? ¿Cuántas cosas quería mostrarle? Recordé todas las promesas que le había hecho durante su enfermedad. Que cuando se curara íbamos a ir al zoológico de Buenos Aires, que le iba a enseñar a manejar cuando fuera más grande, que íbamos a viajar juntos a conocer el mar. Promesas que ahora se habían convertido en puñales que se me clavaban en el pecho cada vez que las recordaba. Me prometiste que si tenía fe, todo iba a salir bien, le dije al cielo, con la voz cada vez más ronca. El padre González me dijo que los milagros existen para los que creen de verdad. María y yo rezamos el rosario todas las noches durante 8 meses. Llevé a Mateo a Luján, a San Nicolás, a todos los lugares santos que se me ocurrieron. ¿De qué sirvió? ¿De qué carajo sirvió tanta fe? Me senté nuevamente en el banco, agotado por la rabia y el dolor. La plaza seguía completamente vacía, como si fuera el único ser humano despierto en todo el pueblo. Era apropiado. Me sentía completamente solo en el mundo desde que Mateo se había ido. Cerré los ojos y traté de recordar la última vez que había sentido la presencia de Dios. Había sido años atrás, tal vez cuando Mateo había nacido. Esa sensación de que el universo tenía sentido, de que había algo más grande que nosotros cuidándonos. Ahora esa sensación me parecía tan lejana como la infancia. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije a la oscuridad. Que todavía tengo que fingir que creo en ti. Que mañana María va a querer ir a misa, y yo voy a tener que sentarme en esa iglesia y escuchar al padre González hablar sobre tu amor infinito y tu sabiduría divina. Voy a tener que cantar esos himnos sobre tu bondad mientras por dentro me estoy muriendo. Una pareja de gatos apareció entre los arbustos, probablemente buscando restos de comida. Me miraron con curiosidad antes de seguir su camino. Envidiaba su simplicidad, su capacidad de vivir en el presente sin cuestionarse el sentido de la existencia. Todos me dicen que tengo que aceptar tu voluntad, continué, hablando ahora en voz más baja, como si me hubiera quedado sin energía para gritar. Que esto es parte de tu plan divino. ¿Qué clase de plan incluye hacer sufrir a un niño inocente? ¿Qué clase de Dios necesita llevarse a los niños para cumplir sus propósitos? Recordé las palabras que había escuchado en el funeral. Dios se lleva a los mejores primero. Mateo era demasiado puro para este mundo. Ahora es un angelito que te cuida desde el cielo. Cada frase había sido como un clavo en mi ataúd espiritual. Y lo peor de todo, continué, sintiendo cómo se me cerraba la garganta, es que él murió pensando que tal vez había hecho algo malo. Un niño de 8 años, preocupándose de que su enfermedad fuera un castigo. ¿Cómo permites eso? ¿Cómo dejas que un niño inocente se sienta culpable de su propio sufrimiento? El recuerdo de esa conversación con Mateo me dolía más que cualquier otra cosa. La imagen de mi hijo, débil y enfermo, preguntándose si había rezado lo suficiente, si había sido lo suficientemente bueno para merecer la curación. Era una imagen que me despertaba todas las noches, sudando y con el corazón acelerado. María dice que tengo que perdonarte, susurré. Que el resentimiento me va a destruir. Pero ¿cómo se perdona algo así?
¿Cómo se perdona la muerte de un hijo inocente? Un coche pasó por la calle, sus faros iluminando brevemente la plaza antes de perderse en la distancia. Me pregunté si la persona que manejaba tendría una vida normal, si se iría a dormir esa noche sin cuestionarse la existencia de Dios, sin cargar con el peso de una pérdida tan devastadora. ¿Sabes qué me duele más?, le pregunté a la noche. Que durante 8 meses le dije a Mateo que tuviera fe, que tú ibas a cuidarlo. Le enseñé a confiar en ti, a creer que eras bueno y amoroso. Y ahora me doy cuenta de que tal vez le mentí. Tal vez le di falsas esperanzas. Tal vez hubiera sido mejor prepararlos a los dos para lo inevitable, pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. La fe había sido lo único que nos había sostenido durante esos meses terribles. Sin ella, no habríamos tenido fuerzas ni para levantarnos cada mañana. El problema era que ahora esa misma fe se había convertido en un recordatorio constante de la traición divina. No sé cómo seguir, admití finalmente, con la voz apenas audible. No sé cómo levantarme mañana y hacer como que la vida tiene sentido. No sé cómo consolar a María cuando yo mismo estoy destrozado. No sé cómo volver a pisar esa iglesia sin gritarte en la cara. El frío de la madrugada había comenzado a calarme los huesos, pero no tenía ganas de irme. Ese banco en la oscuridad se había convertido en mi confesionario, el único lugar donde podía ser completamente honesto sobre lo que sentía. Fue entonces cuando escuché pasos sobre la grava. Abrí los ojos y vi una silueta acercándose lentamente por uno de los senderos de la plaza. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que caminaba con paso deliberado pero cansado. Llevaba puesto un sobretodo oscuro y las manos en los bolsillos. Pensé que al verme se iría a buscar otro banco, otro rincón donde estar solo. Después de todo, ¿quién querría sentarse al lado de un hombre que acababa de pasar media hora gritándole a Dios? Pero no fue así. El hombre llegó hasta mi banco, me miró directamente a los ojos por un momento que pareció eterno, y sin decir una sola palabra, se sentó a mi lado. Y entonces comenzó a llorar. No eran sollozos dramáticos ni lamentos desgarradores. Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas arrugadas como ríos que conocían bien su cauce, como si hubieran hecho ese recorrido miles de veces antes. Nos quedamos así, dos perfectos extraños sentados en un banco de plaza a las 2 de la mañana, llorando juntos en la oscuridad. No había palabras, no había explicaciones, no había preguntas. Solo dolor compartido y la extraña consolación de descubrir que no era el único ser humano despierto y destrozado en esa madrugada fría de mayo. Por primera vez en 3 semanas, no me sentía completamente solo. No sé cuánto tiempo pasamos así, sentados en silencio mientras ese hombre desconocido lloraba a mi lado. Había algo profundamente consolador en su presencia, como si hubiera reconocido en mí algo que yo mismo no sabía que estaba mostrando. Sus lágrimas caían sin prisa, sin drama, como lluvia constante sobre tierra seca. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo minutos, el hombre se secó los ojos con un pañuelo gastado que sacó del bolsillo de su sobretodo. Me miró de frente y pude ver en sus ojos una tristeza tan profunda que me recordó a la mía propia. Perdón por interrumpir tu dolor, me dijo con una voz ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Es que, reconocí esa expresión. La he visto en el espejo todos los días durante los últimos 5 años. Me quedé mirándolo, sin saber qué responder. Había algo en su manera de hablar que me decía que sabía exactamente por lo que yo estaba pasando. 5 años, logré preguntar. Él asintió lentamente, mirando hacia las copas de los árboles que se movían suavemente con la brisa nocturna. Mi nombre es Eduardo, me dijo, extendiendo una mano que temblaba ligeramente. Eduardo Martínez. Vivo a unas cuadras de acá, en la calle Mitre. Roberto, le respondí, estrechando su mano. Roberto Fernández. Mucho gusto, Roberto. Aunque supongo que ninguno de los dos está aquí por gusto, ¿verdad? Tenía razón. Había algo en su manera de hablar que me tranquilizaba, como si fuera alguien que entendía el lenguaje del dolor sin necesidad de muchas explicaciones. ¿Qué te trae acá a esta hora?, le pregunté, aunque creo que ya intuía la respuesta. Eduardo suspiró profundamente y se acomodó en el banco, como preparándose para una conversación larga. La misma razón que a ti, imagino. Hay noches en las que el peso se vuelve insoportable y necesito salir de casa antes de que termine gritando y despertando a los vecinos. El peso de la ausencia, me explicó, mirándome directamente. El peso de levantarse cada mañana sabiendo que la persona más importante de tu vida ya no está ahí. El peso de fingir que estás bien cuando la gente te pregunta cómo estás. Sus palabras me pegaron como una bofetada de reconocimiento. Era exactamente lo que yo había estado sintiendo,
pero él lo había puesto en palabras de una manera que yo no había logrado hacer. ¿Perdiste a alguien?, le pregunté, aunque la pregunta sonaba estúpida después de lo que acababa de decir. A mi nieta, me respondió, y su voz se quebró ligeramente. Sofía. Tenía 7 años cuando pasó el accidente. Lo siento mucho, le dije, y por primera vez en semanas las palabras de condolencia salieron genuinas de mi boca. Yo perdí a mi hijo hace 3 semanas. Tenía 8 años. Cáncer. Eduardo cerró los ojos y asintió, como si hubiera estado esperando esa confesión. Lo siento, Roberto. Lo siento de verdad. Sé que no hay palabras que sirvan, pero lo siento. Nos quedamos callados otra vez, pero ahora era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad absoluta, sino el silencio de dos personas que habían encontrado a alguien que entendía su dolor sin necesidad de explicaciones. ¿Cómo pasó?, me preguntó Eduardo después de un rato. Si no te molesta contármelo. Leucemia, le respondí. Lo diagnosticaron hace 1 año y medio. Al principio los médicos dijeron que tenía muchas posibilidades de curarse, que era un tipo de cáncer que respondía bien al tratamiento en los niños. ¿Y respondió? Por un tiempo sí. Los primeros meses de quimioterapia funcionaron bien. Sus análisis mejoraron, los tumores se redujeron. Todos estábamos esperanzados. El oncólogo nos dijo que había un 80% de posibilidades de curación completa. Eduardo asintió, animándome a continuar. Pero después, no sé por qué, todo empezó a empeorar otra vez. Los análisis salían mal, aparecían nuevos tumores. Cambiaron el tratamiento, probaron con medicinas más fuertes, hasta hablaron de un trasplante de médula. ¿Y tu hijo cómo lo llevaba? Me quedé callado por un momento, recordando la fortaleza increíble que había mostrado Mateo durante todo el proceso. Mejor que nosotros, la verdad. Era increíble lo fuerte que era. Nunca se quejaba, nunca preguntaba, ¿por qué a mí? Incluso cuando se le cayó todo el pelo, cuando estaba tan débil que no podía caminar, él seguía sonriendo, seguía haciendo chistes. Los niños son así, me dijo Eduardo con una sonrisa triste. Tienen una capacidad de resistencia que nosotros los adultos perdemos en algún momento. Tu nieta también era así. Sofía era especial. Muy madura para su edad, muy espiritual. Siempre estaba preguntando sobre Dios, sobre el cielo, sobre por qué las cosas pasaban como pasaban. Eduardo se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo si contarme algo más. ¿Sabes qué me dijo una semana antes del accidente? Continuó finalmente. Me dijo que había tenido un sueño donde Jesús la estaba llamando para que fuera con él al cielo. Pero que ella le había dicho que no podía ir porque me iba a dejar muy solo, que yo la necesitaba mucho. Se me puso la piel de gallina al escuchar esas palabras. ¿Y qué le dijiste? Le dije que los sueños no significan nada, que eran solo cosas que inventaba su cabecita mientras dormía. Le dije que no se preocupara, que íbamos a estar juntos muchos años más. La ironía de esas palabras se colgó en el aire entre nosotros como una losa pesada. ¿Cómo fue el accidente?, le pregunté, aunque no estaba seguro de si tenía derecho a hacer esa pregunta. Eduardo respiró profundo antes de responder. Un domingo a la tarde, volviendo de la casa de mi hija. Sofía se había quedado conmigo el fin de semana, como hacía siempre. Estábamos cruzando la calle para ir a comprar helado, ella se soltó de mi mano y corrió hacia la heladería sin mirar. Se detuvo, y pude ver cómo le costaba continuar. Un auto la atropelló. El conductor estaba borracho, venía a toda velocidad. Ni siquiera frenó hasta después de pegarle. Dios mío, Eduardo, murió en el acto. Los médicos dijeron que no sufrió, que fue instantáneo. Pero yo la vi volar por el aire, Roberto. Vi cómo su cuerpito se estampó contra el pavimento. Esa imagen no se me va de la cabeza nunca. Me quedé sin palabras. Mi dolor era terrible, pero había tenido meses para prepararme, para despedirme de Mateo. Eduardo había perdido a su nieta de la manera más súbita y violenta posible. El conductor está preso. Lo condenaron a 8 años por homicidio culposo. Pero ¿sabes qué? No me importa. Que esté preso o libre no me va a devolver a Sofía. ¿Y tu hija cómo está? Destrozada. Nunca me perdonó que la dejara correr sola. Dice que si yo hubiera estado más atento, si la hubiera sujetado más fuerte, Sofía seguiría viva. Pero no fue tu culpa, Eduardo, no. Yo era el responsable de cuidarla ese día. Era mi trabajo protegerla. Y fallé. Reconocí esa culpa en su voz. Era la misma culpa que yo sentía por no haber podido curar a Mateo, por no haber tenido suficiente fe, por no haber encontrado el doctor correcto o el tratamiento indicado. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo?, me preguntó Eduardo de repente. ¿Qué?
que todo el mundo espera que con el tiempo superes esto. Como si fuera una gripe. Como si pudieras tomar unas pastillas y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sus palabras me pegaron directo en el corazón. Era exactamente lo que yo había estado sintiendo las últimas semanas. Mi cuñado me dijo ayer que ya era hora de que siguiera con mi vida, como le conté. Que Mateo no habría querido verme así. Como si hubiera una fecha de vencimiento para el dolor. Exacto. Como si hubiera un cronograma establecido para el duelo. 3 meses para estar triste, 6 meses para estar melancólico, 1 año para estar completamente curado. Y mientras tanto, todo el mundo sigue con sus vidas normales, agregué. Van a trabajar, se quejan del tráfico, discuten por el fútbol, como si el mundo no se hubiera acabado. Eso es lo que más me cuesta, me confesó Eduardo. Ver cómo la vida continúa. Los niños siguen jugando en las plazas, las familias siguen yendo a almorzar los domingos, las parejas siguen paseando de la mano. Y yo tengo ganas de gritarles, ¿no se dan cuenta de que mi nieta está muerta? ¿Cómo pueden seguir como si nada? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que la gente dejó de preguntar por ti? Unas 6 semanas. Al principio todos estaban muy preocupados, me llamaban, venían a visitarme, me traían comida. Pero después supongo que se cansaron de mi tristeza. Es agotador estar alrededor de alguien que está de duelo. A mí ya me está pasando lo mismo. Las llamadas se espaciaron, las visitas se hicieron más cortas. Ayer mi hermana me dijo que tenía que pensar en María, que mi tristeza la estaba afectando mucho. ¿Y cómo está tu esposa? La pregunta me dolió porque sabía que no tenía una buena respuesta. Mal. Muy mal. Pero lo lleva diferente que yo. Ella se refugia en la fe, va a misa todos los días, reza el rosario constantemente. Dice que Mateo está en el cielo, que está en paz, que algún día nos vamos a volver a encontrar. ¿Y tú no crees eso? Me quedé callado por un largo rato, tratando de encontrar las palabras correctas. Antes sí. Antes creía en todo eso. Pero ahora no sé qué creer. Si Dios existe y es bueno, ¿por qué permite que los niños sufran? Si tiene el poder de curar, ¿por qué no curó a mi hijo? Eduardo asintió lentamente. Yo me hago las mismas preguntas. Durante 5 años he estado tratando de entender por qué Dios permitió que Sofía muriera de esa manera tan horrible. ¿Y encontraste alguna respuesta? ¿No? ¿Y sabes qué, Roberto? Creo que dejé de buscarla. Al principio leía libros, hablaba con curas, buscaba explicaciones teológicas. Pero todo me sonaba a justificaciones vacías. Mi esposa dice que tengo que volver a la iglesia, le confesé. Que la fe me va a sanar, que necesito entregarle mi dolor a Dios para poder seguir adelante. ¿Y qué le respondes? Nada. No puedo decirle que perdí la fe porque eso la destruiría. Ella necesita creer que Mateo está bien, que hay un propósito en todo esto. Pero yo no sé cómo tener fe en un Dios que le da cáncer a un niño de 8 años. Eduardo me miró con una comprensión profunda en los ojos. Yo dejé de ir a misa hace 5 años. Al principio mi familia pensó que era parte del duelo, que eventualmente iba a volver. Pero no volví. No puedo sentarme en esa iglesia y escuchar sobre el amor de Dios cuando sé que ese mismo Dios permitió que mi nieta muriera aplastada en la calle. ¿No sientes miedo de haber perdido la fe? ¿Miedo de qué? ¿De ir al infierno? Roberto, ya estoy en el infierno. Ya estoy viviendo mi castigo. No hay nada peor que esto. Sus palabras eran crudas, pero había una honestidad en ellas que me resultaba más consoladora que todos los versículos bíblicos que me habían citado en las últimas semanas. ¿Sabes qué me dijo el padre González en el funeral de Mateo? Le conté que Dios se lleva a los mejores primero, que mi hijo era demasiado puro para este mundo sucio. Como si Dios fuera un coleccionista sádico que roba niños porque son bonitos. Eduardo soltó una risa amarga. A mí me dijeron que era parte del plan divino, que Dios tenía una razón para llevarse a Sofía. ¿Qué clase de plan divino incluye que una niña de 7 años muera aplastada por un borracho? ¿O que un niño de 8 años pase 8 meses vomitando por la quimioterapia para después morir igual? Nos quedamos callados, pero ahora nuestro silencio estaba lleno de una comprensión mutua que no había tenido antes. Era el silencio de 2 hombres que habían perdido lo más importante de sus vidas y que se habían dado cuenta de que no estaban completamente solos en su dolor. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Me preguntó Eduardo después de un rato. Dime. Que Sofía murió sin que yo pudiera despedirme. La última cosa que le dije fue, espérame acá que voy a comprar cigarrillos, no te muevas de este lugar. Y esas fueron las últimas palabras que escuchó de mí. Se le quebró la voz al decir eso, y pude ver cómo luchaba por no llorar otra vez. Yo tuve suerte en ese sentido, le dije. Pude despedirme de Mateo.
Le dije que lo amaba, que había sido el mejor hijo que un padre podía pedir. ¿Qué te respondió? Me dijo que también me amaba y que no estuviera triste porque él iba a estar bien. Me pidió que cuidara mucho a mamá. Era un niño muy maduro, demasiado maduro. La enfermedad lo obligó a crecer muy rápido. A veces lo escuchaba hablando y parecía un adulto atrapado en el cuerpo de un niño. ¿Crees que sabía que se iba a morir? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Era algo que me había estado preguntando desde el funeral. Creo que sí. Los últimos días dejó de hablar sobre el futuro, sobre las cosas que íbamos a hacer cuando se curara. Empezó a hablar sobre los recuerdos, sobre las cosas que habíamos hecho juntos. ¿Y eso te consuela o te duele más? Las dos cosas. Me consuela saber que no tenía miedo, que había hecho las paces con lo que estaba pasando. Pero me duele pensar que un niño de 8 años tuvo que enfrentar su propia mortalidad. Eduardo asintió, entendiendo perfectamente lo que le estaba diciendo. ¿Sabes qué me dijo mi psicólogo? Me preguntó. ¿Vas al psicólogo? Fui. Durante 2 años. Mi hija me obligó, decía que necesitaba ayuda profesional para procesar el duelo. ¿Y te ayudó? Al principio pensé que sí. Me enseñó técnicas de respiración, me explicó las etapas del duelo, me habló sobre la importancia de procesar las emociones. Pero un día me dijo algo que me hizo darme cuenta de que no entendía nada. ¿Qué te dijo? Me dijo que tenía que encontrar una manera de seguir adelante sin Sofía, que tenía que construir una nueva identidad que no estuviera centrada en ser su abuelo. Eduardo se quedó callado por un momento, como si estuviera reviviendo esa conversación. ¿Y qué le respondiste? Le pregunté si él tenía hijos. Me dijo que sí, que tenía 2. Entonces le pregunté, ¿usted puede imaginar su vida sin ser padre? ¿Puede imaginar construir una identidad que no incluya a sus hijos? Se quedó callado, y ahí me di cuenta de que no tenía idea de lo que estaba hablando. Es que nadie que no haya pasado por esto puede entender realmente. Exacto. Pueden simpatizar, pueden tratar de imaginar, pero no pueden entender. Es como tratar de explicarle el color rojo a alguien que nació ciego. ¿Y dejaste de ir? Sí. Decidí que era mejor estar loco y honesto que cuerdo y fingiendo que estaba bien. Nos reímos los dos, una risa triste pero genuina. Era la primera vez que me reía en 3 semanas, y aunque me sentí culpable por un segundo, también me sentí aliviado. ¿Sabes qué es lo más raro? Le pregunté. Que hoy, por primera vez desde que murió Mateo, no me siento completamente perdido. Y es gracias a hablar contigo, a un completo desconocido en una plaza a las 3 de la mañana. Eduardo me miró y sonrió, esa sonrisa triste pero cálida que había aprendido a reconocer. Yo siento lo mismo. Es como si hubiera encontrado a alguien que habla mi idioma, el idioma del dolor. ¿Crees que es casualidad que nos hayamos encontrado acá esta noche? Eduardo se quedó pensando por un momento. No lo sé, Roberto. Últimamente pienso que tal vez Dios no nos manda las respuestas que esperamos. Tal vez no nos explica por qué pasan las cosas horribles. Pero tal vez nos manda a las personas que necesitamos encontrar. Sus palabras se quedaron flotando en el aire frío de la madrugada y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza de que el dolor desapareciera, sino la esperanza de que tal vez no tendría que cargarlo completamente solo. La semana siguiente fue diferente. No mejor, pero diferente. Cada noche, después de que María se quedara dormida o fingiera que se quedaba dormida, yo salía silenciosamente de la casa y manejaba hasta la plaza. Eduardo siempre estaba ahí, sentado en nuestro banco, esperándome. No habíamos hecho ningún acuerdo verbal, pero ambos sabíamos que nos íbamos a encontrar. Durante esos encuentros nocturnos habíamos desarrollado una rutina extraña pero consoladora. Llegábamos, nos saludábamos con un apretón de manos, y después hablábamos. A veces sobre nuestros hijos perdidos, a veces sobre nuestras familias, a veces sobre cosas completamente mundanas como el clima o las noticias. Era como si hubiéramos creado un espacio sagrado donde podíamos ser completamente honestos sobre nuestro dolor sin ser juzgados. Era un jueves por la noche cuando llegué a la plaza y encontré algo inesperado. Eduardo estaba ahí, pero no estaba solo. Una mujer joven, de unos 30 años, estaba sentada a su lado. Tenía el pelo castaño recogido en una cola de caballo desprolija y llevaba puesto un buzo gris grande que parecía haberle quedado de algún novio. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, estaban hinchados y rojos, como si hubiera estado llorando durante horas. Me acerqué dudando. No sabía si era apropiado interrumpir, si Eduardo había traído a algún familiar o si esta mujer necesitaba privacidad. Pero cuando me vio llegar, Eduardo me hizo señas para que me acercara. Roberto, me dijo cuando llegué al banco, te presento a Carmen. Carmen, él es Roberto, el amigo del que te hablé.
Carmen me miró con esos ojos hinchados y me ofreció una sonrisa débil pero genuina. Hola, Roberto. Eduardo me contó sobre tu hijo. Lo siento mucho. Gracias, le respondí, sentándome en el banco junto a ellos. Tú también. No pude terminar la pregunta, pero ella entendió perfectamente lo que le estaba preguntando. Sí, me respondió simplemente. Yo también. Eduardo me explicó que Carmen había aparecido en la plaza 2 noches atrás, sentada en un banco del otro lado, llorando sola. Él había reconocido esa soledad desesperada y se había acercado a hablar con ella. ¿Hace cuánto? Le pregunté a Carmen, aunque ya me imaginaba que la respuesta iba a ser dolorosa. 2 años, me respondió, jugando nerviosamente con los hilos sueltos de su buzo. 2 años, 3 meses y 11 días. La precisión de esos números me golpeó. Reconocí esa necesidad de contar cada día, cada hora desde la pérdida. Yo llevaba 26 días, 8 horas y unos 40 minutos desde que Mateo había muerto. ¿Cómo se llamaba? Le pregunté. No se llamaba nada, me respondió, y su voz se quebró ligeramente. Nunca llegué a ponerle nombre. Era mi bebé. Lo perdí durante el parto. Se me hizo un nudo en la garganta. Había algo particularmente cruel en perder a un hijo que nunca llegaste a conocer realmente, un hijo que existió solo en sueños y esperanzas. Lo siento mucho, Carmen. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido. Gracias. Y yo siento lo de tu hijo. Eduardo me contó que fue cáncer. Sí. Leucemia. Luchó durante 8 meses. Carmen asintió con esa comprensión que solo tienen las personas que han pasado por una pérdida similar. ¿Querés contarnos qué pasó? Le preguntó Eduardo con esa delicadeza que había aprendido a usar cuando hablaba de temas dolorosos. Carmen respiró profundo antes de empezar a hablar. Fue un embarazo perfecto, comenzó, mirando hacia las copas de los árboles. 9 meses sin complicaciones. Todos los estudios salían bien, el bebé crecía normalmente, yo me sentía bárbara. Había sido un embarazo muy buscado, muy deseado. ¿Era tu primer hijo? Le pregunté. Sí. Mi marido y yo habíamos estado tratando durante 3 años. Habíamos hecho tratamientos de fertilidad, todo el tema de las hormonas, las inyecciones. Cuando finalmente quedé embarazada, fue como si se nos hubiera cumplido el sueño más grande. Eduardo y yo nos miramos. Ambos sabíamos que las historias de sueños cumplidos que se convertían en pesadillas eran las más dolorosas de escuchar. ¿Qué pasó durante el parto? Le preguntó Eduardo. Todo estaba yendo bien. Las contracciones empezaron un martes a la mañana, llegamos al hospital, me internaron. La doctora dijo que era un trabajo de parto normal, que en unas horas iba a tener a mi bebé en brazos. Se detuvo por un momento, como si necesitara fuerzas para continuar. Pero en el último momento, cuando ya estaba naciendo, se enredó el cordón umbilical alrededor del cuello. Los médicos trataron de desenredarlo, pero no pudieron. Se quedó sin oxígeno. Dios mío, murmuré. Lo más terrible es que nació vivo. Pude verlo por unos segundos. Era hermoso, perfecto. Pero no podía respirar bien. Se lo llevaron corriendo a terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo vivió? Le preguntó Eduardo. 4 horas. 4 horas en las que los médicos hicieron todo lo posible, pero el daño cerebral por la falta de oxígeno había sido demasiado severo. Carmen se limpió las lágrimas que habían empezado a caer por sus mejillas. ¿Pudiste tenerlo en brazos? Le pregunté. Sí, al final. Cuando ya no había nada más que hacer, me lo trajeron para que me despidiera. Era tan pequeñito, tan perfecto. Tenía los deditos más hermosos que había visto en mi vida. Los tres nos quedamos en silencio por un momento. Había algo particularmente devastador en la historia de Carmen porque había estado tan cerca de la felicidad completa antes de que todo se desmoronara. ¿Los médicos te explicaron por qué pasó? Le preguntó Eduardo. Dijeron que era algo impredecible, que no había nada que se pudiera haber hecho diferente. Que el cordón umbilical se puede enredar en cualquier momento y que no hay manera de prevenirlo. Pero eso no hace que sea más fácil, le dije. Para nada. Sigo preguntándome qué hubiera pasado si hubiéramos llegado al hospital 5 minutos antes o si hubiera pedido la cesárea cuando sentí que algo no estaba bien. ¿Sentiste que algo no estaba bien? La noche anterior había tenido como una premonición. Me desperté con una sensación rara, como si algo malo fuera a pasar. Pero mi marido me dijo que eran nervios normales antes del parto, que no me preocupara. Eduardo y yo nos miramos otra vez. Los dos conocíamos esa sensación de haber tenido señales que no supimos interpretar a tiempo. ¿Tu marido cómo lo llevó? Le preguntó Eduardo. Carmen soltó una risa amarga. Mal. Muy mal. Pero diferente que yo. Él se sumergió en el trabajo, empezó a hacer horas extra, viajes de trabajo los fines de semana.
Creo que su manera de lidiar con el dolor era mantenerse ocupado todo el tiempo. ¿Y vos? Yo me volví loca. Literalmente. Los primeros meses no podía salir de la casa, no podía ver mujeres embarazadas, no podía pasar por la sección de bebés en el supermercado sin tener un ataque de pánico. ¿Hicieron terapia? Le pregunté. Lo intentamos. Fuimos a un psicólogo especializado en duelo perinatal. Pero después de unas sesiones nos dimos cuenta de que estábamos procesando el dolor de maneras completamente diferentes y eso estaba creando más problemas entre nosotros. ¿Siguen juntos? Carmen negó con la cabeza. Nos separamos hace un año. No pudimos superar la pérdida juntos. Cada uno de nosotros le recordaba al otro lo que habíamos perdido. Eso debe haber sido muy difícil, le dijo Eduardo. Fue como perder a mi bebé otra vez. Primero perdí a mi hijo, después perdí a mi familia, después perdí mi casa. En 2 años se me desarmó la vida completa. ¿Y ahora cómo estás? Le pregunté. Sobreviviendo. Trabajo en una oficina contable, vivo sola en un departamento chiquito, vengo a esta plaza cuando el peso se vuelve insoportable. ¿Venís seguido? 2 o 3 veces por semana. Hay algo en la soledad de la noche que me calma. Durante el día tengo que fingir que estoy bien, que superé lo que pasó. Pero acá puedo ser honesta sobre cómo me siento realmente. Eduardo asintió con comprensión. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Durante el día todos esperan que actuemos como personas funcionales, pero acá podemos ser un desastre sin que nadie nos juzgue. ¿Sabes qué me dijo mi hermana ayer? Preguntó Carmen de repente. ¿Qué? Le respondimos Eduardo y yo casi al mismo tiempo. Me dijo que Dios necesitaba a mi bebé en el cielo. Como si Dios fuera un secuestrador celestial que toma niños porque se le antojan. Eduardo soltó una risa amarga que reconocí inmediatamente. A mí me dijeron que era parte del plan de Dios. ¿Qué clase de plan incluye hacer sufrir a una niña de 7 años? Y a mí me dijeron que Dios me había elegido para esta prueba porque sabía que yo era lo suficientemente fuerte para soportarla, agregué. Quise golpear a mi cuñado cuando me dijo eso. Carmen nos miró a los dos con una expresión que mezcla tristeza y alivio. Es un alivio enorme escuchar que no soy la única que se enoja cuando la gente dice esas cosas. Mi familia piensa que soy una persona horrible porque no puedo aceptar que era la voluntad de Dios, punto. No sos horrible, le dijo Eduardo firmemente. Sos humana. Es normal estar enojada cuando perdés algo tan importante. ¿Ustedes siguen creyendo en Dios?, nos preguntó Carmen. Eduardo y yo nos miramos, como si nos estuviéramos preguntando quién iba a responder primero. Es complicado, le dije finalmente. Antes de que muriera Mateo, yo era muy creyente. Iba a misa todos los domingos, criaba a mi hijo en la fe. Pero ahora no sé qué creer. Yo dejé de ir a misa hace 5 años, agregó Eduardo. No puedo sentarme en esa iglesia y escuchar sobre el amor de Dios después de lo que le pasó a mi nieta. Carmen asintió con comprensión. Yo también dejé de ir. Pero lo raro es que no dejé de hablar con Dios. Sigo rezando, pero mis oraciones ahora son más como discusiones. Le grito, le reclamo, le pregunto por qué permitió que pasara esto. Y te responde, le preguntó Eduardo, no con palabras. Pero a veces siento cosas. Como esta noche, cuando los encontré a ustedes. Llevaba 2 años sintiéndome completamente sola en mi dolor y de repente aparecen 2 personas que entienden exactamente lo que estoy sintiendo. Sus palabras me hicieron pensar en mi primer encuentro con Eduardo una semana atrás. Mi abuela, antes de morir, me dijo algo que no entendí hasta ahora, continuó Carmen. Me dijo que tal vez Dios no nos manda el sufrimiento, sino que llora con nosotros cuando sufrimos. Eduardo la miró con atención. ¿Y vos crees eso? Carmen se encogió de hombros. No lo sé. Pero prefiero creer en un Dios que llora conmigo a creer en uno que me tortura para enseñarme algo. Es una manera interesante de verlo, le dije. Nunca había pensado en Dios como alguien que sufre con nosotros. A mí me gusta esa idea, agregó Eduardo. Durante 5 años estuve enojado con un Dios todopoderoso que permite que pasen cosas horribles. Pero si pienso en un Dios que también sufre cuando nosotros sufrimos, no sé, es diferente. Pero entonces, ¿por qué no evita el sufrimiento si tiene el poder para hacerlo? Pregunté. Tal vez, dijo Carmen pensativamente, tal vez el poder no es la característica más importante de Dios. Tal vez lo más importante es el amor, y el amor verdadero implica permitir que las personas sean libres, aunque esa libertad incluya la posibilidad del sufrimiento. Pero un bebé que muere durante el parto no eligió morir, le señalé. Un niño con cáncer no eligió enfermarse. Tenés razón, me respondió Carmen. No es una explicación perfecta. Tal vez no haya explicaciones perfectas para cosas como estas. Entonces, ¿cómo seguimos adelante?, preguntó Eduardo. ¿Cómo vivimos sin respuestas? No lo sé, admitió Carmen.
Pero tal vez seguir adelante no significa encontrar respuestas. Tal vez significa aprender a vivir con las preguntas. En ese momento, algo completamente inesperado pasó. Una pareja mayor caminaba por la plaza, probablemente volviendo de alguna cena tardía, cuando la mujer tropezó con una piedra suelta del sendero y cayó al suelo con un grito de dolor. Instintivamente, los tres nos levantamos del banco y corrimos hacia donde había caído. La mujer, que debía tener unos 70 años, estaba en el suelo agarrándose el tobillo y gimiendo de dolor. Su esposo, un hombre de edad similar, estaba arrodillado a su lado, claramente desesperado y sin saber qué hacer. ¿Está bien, señora?, le preguntó Eduardo, arrodillándose junto a la mujer. Me duele mucho el tobillo, respondió ella entre lágrimas. Creo que me lo torcí feo. ¿Puede moverlo?, le preguntó Carmen, que se había agachado del otro lado. La mujer trató de mover el pie pero gritó de dolor. No, no puedo. Está muy hinchado ya. Su esposo nos miró con cara de pánico. No sé qué hacer. Nuestro auto está en el taller, vinimos caminando. ¿Ustedes tienen auto? ¿La pueden llevar al hospital? Claro, le dije inmediatamente. Mi auto está acá nomás. Eduardo, ¿me ayudas a levantarla? Espera, dijo Carmen. Mejor llamemos a una ambulancia. Si se fracturó algo, moverla puede empeorar la lesión. Tenía razón. Eduardo sacó su celular y llamó al 107 mientras Carmen se quedó consolando a la mujer y yo ayudé al hombre a mantener la calma. ¿Cómo se llama usted?, le pregunté al señor mientras esperábamos la ambulancia. Jorge, me respondió. Jorge Menéndez. Y ella es mi esposa, Marta. Estamos casados hace 45 años. Mucho gusto, Jorge. Yo soy Roberto, él es Eduardo y ella es Carmen. Gracias por ayudarnos, me dijo Jorge. No sé qué habríamos hecho solos. No se preocupe. Cualquiera habría hecho lo mismo, pero mientras decía esas palabras, me di cuenta de que tal vez no era tan cierto. Unas semanas atrás, antes de perder a Mateo, tal vez habría ayudado, pero no con la misma urgencia, no con la misma empatía. Había algo en haber sufrido que me hacía más sensible al sufrimiento de otros. Carmen había logrado calmar a Marta y estaba hablando con ella sobre cosas triviales para distraerla del dolor. Eduardo había terminado de hablar con la ambulancia y estaba explicándole a Jorge que iban a llegar en unos minutos. ¿Ustedes son familia?, nos preguntó Jorge. No, le respondió Eduardo. Somos amigos. ¿Amigos que se juntan en la plaza a las 2 de la mañana? Carmen sonrió por primera vez en toda la noche. Somos un club muy exclusivo, le dijo. El club de las personas que no pueden dormir. Ah, dijo Jorge con comprensión. Nosotros también teníamos insomnio cuando éramos más jóvenes. Después de perder a nuestro primer hijo, los tres nos quedamos callados por un momento. Era increíble cómo el dolor podía crear conexiones instantáneas entre perfectos desconocidos. ¿Hace mucho?, le preguntó Carmen suavemente. 30 años. Tenía 2 años cuando se ahogó en la pileta de casa. Durante años Marta y yo no pudimos dormir bien. Salíamos a caminar de madrugada para cansarnos. Marta, que había estado escuchando a pesar del dolor, agregó. Los primeros años fueron terribles. Pensé que nunca íbamos a poder seguir adelante. ¿Y cómo hicieron?, le preguntó Eduardo. Paso a paso, respondió Jorge. Día a día. Y después de un tiempo nos dimos cuenta de que ayudar a otras personas nos ayudaba a nosotros también. En ese momento llegó la ambulancia. Los paramédicos revisaron a Marta, confirmaron que tenía una fractura en el tobillo, y la prepararon para llevarla al hospital. Jorge iba a acompañarla, por supuesto. Antes de irse, Jorge se acercó a nosotros tres. Gracias otra vez por todo. Y, no sé qué los trajo acá esta noche, pero me alegra que hayan estado. A nosotros también, le dijo Carmen. Después de que se fue la ambulancia, los tres nos quedamos parados en medio de la plaza, mirando las luces rojas que se perdían en la distancia. Había algo surreal en toda la situación. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar?, preguntó Eduardo después de un rato. ¿Qué?, le respondimos Carmen y yo. Vinimos acá a llorar por nuestro dolor y terminamos consolando el dolor de otros. Carmen lo miró con una expresión pensativa. Es verdad. Por primera vez en 2 años me olvidé completamente de mi propia tristeza porque estaba preocupada por otra persona. Y se sintió bien, agregué. Se sintió bien poder ayudar. ¿Ustedes creen que es casualidad?, preguntó Carmen. ¿Que nos hayamos encontrado los tres acá, y que después apareciera esta pareja que necesitaba ayuda? Eduardo se quedó pensando por un momento. Tal vez no hay casualidades. Tal vez esta es la manera en que Dios responde a nuestras oraciones. No curando nuestro dolor, sino poniendo en nuestro camino a las personas que necesitamos encontrar. Y viceversa, agregó Carmen.
poniéndonos en el camino de las personas que nos necesitan a nosotros? Tal vez, le dije. Tal vez Dios no responde a nuestras oraciones de la manera que esperamos, pero responde de la manera que necesitamos. Los tres nos quedamos en silencio, procesando lo que había pasado esa noche. Por primera vez desde que había perdido a Mateo, sentí algo parecido a la paz. No una paz que borrara el dolor, sino una paz que me permitiera cargarlo sin que me destruyera completamente. ¿Nos vemos la semana que viene?, preguntó Carmen cuando nos preparábamos para irnos. Por supuesto, le respondió Eduardo. Acá vamos a estar, agregué yo. Mientras caminaba de vuelta a mi auto esa noche, me di cuenta de que algo había cambiado. Seguía extrañando a Mateo con la misma intensidad, seguía sintiendo ese vacío enorme en el pecho. Pero ya no me sentía completamente solo en mi dolor. Y tal vez, solo tal vez, había encontrado una manera de honrar la memoria de mi hijo, ayudando a otras personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Tal vez esa era la respuesta que había estado buscando. No una explicación para el por qué, sino una guía para el qué hacer ahora. Los encuentros en la plaza se habían vuelto algo más que una rutina, se habían convertido en mi salvavidas. Durante las siguientes 8 semanas, Eduardo, Carmen y yo nos reuníamos religiosamente cada viernes por la noche. Lo que había comenzado como 3 personas llorando juntas en la oscuridad se había transformado gradualmente en algo diferente, algo que no sabía cómo nombrar pero que me estaba ayudando a respirar otra vez. Era una noche de julio particularmente fría cuando llegué a la plaza y encontré una escena que no esperaba. Eduardo estaba sentado en nuestro banco habitual, pero tenía una Biblia vieja y gastada en las manos. Carmen estaba a su lado, escuchando atentamente mientras se leía en voz baja. ¿Desde cuando lees la Biblia?, le pregunté cuando me acerqué, sin poder ocultar mi sorpresa. Eduardo levantó la vista del libro y me sonrió con esa sonrisa triste pero esperanzada que había aprendido a reconocer en nuestros encuentros. Desde que me di cuenta de que tal vez había estado buscando respuestas en los lugares equivocados, me respondió, cerrando cuidadosamente el libro pero manteniendo un dedo entre las páginas para marcar el lugar. ¿Qué querés decir? Carmen se corrió un poco para hacerme lugar en el banco. Eduardo me estaba contando que esta semana fue al cementerio a visitar la tumba de Sofía, me explicó. Y cuando estaba ahí, se dio cuenta de algo importante. ¿Qué te diste cuenta?, le pregunté a Eduardo mientras me sentaba. Eduardo suspiró profundamente antes de responder. Que durante 5 años estuve preguntándole a Dios por qué había permitido que Sofía muriera. Estuve exigiendo explicaciones, buscando razones, tratando de entender el propósito detrás de su muerte. Y eso es normal, le dije. Cualquiera en tu lugar haría lo mismo. Sí, pero ahí me di cuenta de que estaba haciendo las preguntas equivocadas. ¿Cómo puede haber preguntas equivocadas cuando se trata de algo así? Eduardo abrió la Biblia otra vez y buscó el pasaje que había estado leyendo. No estoy buscando explicaciones para por qué pasó esto, me dijo. Estoy buscando cómo vivir con ello. No estoy preguntando, ¿por qué?, sino, ¿ahora qué? La diferencia en esas dos preguntas me golpeó como una revelación. Durante 2 meses había estado torturándome con el porqué de la muerte de Mateo, pero nunca me había detenido a pensar en el qué hacer ahora. ¿Y encontraste algo?, le pregunté. Tal vez. Escucha esto. Eduardo encontró el pasaje que había estado buscando y comenzó a leer en voz alta. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Se detuvo y nos miró a Carmen y a mí. ¿Saben qué me llama la atención de este versículo?, preguntó Carmen después de un momento de silencio. ¿Qué?, le respondimos Eduardo y yo. No dice que Dios evita que se nos rompa el corazón. No dice que va a explicarnos por qué se nos rompió. Dice que está cerca cuando se nos rompe. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanas. Durante meses había estado esperando que Dios arreglara mi corazón roto, que me diera razones para sentirme mejor. Pero tal vez lo que este versículo estaba diciendo era algo completamente diferente. Es como lo que pasó la semana pasada con Jorge y Marta, continuó Carmen. Dios no evitó que Marta se lastimara el tobillo, pero nos puso ahí para ayudarla cuando pasó. Exacto, dijo Eduardo. Tal vez la presencia de Dios no se manifiesta evitando el sufrimiento, sino acompañándonos cuando sufrimos. Pero entonces, ¿por qué rezamos pidiendo que nos protejan, que nos curen, que nos salven? Pregunté. No sé, admitió Eduardo. Tal vez porque es natural pedir ayuda cuando estamos desesperados. Pero tal vez la ayuda no viene de la manera que esperamos. ¿Cómo te sentís cuando lees eso?, le preguntó Carmen a Eduardo, señalando la Biblia. Diferente, respondió Eduardo. No curado, no consolado completamente, pero diferente. Como si no estuviera completamente solo en esto. Carmen asintió con comprensión. Yo empecé a rezar otra vez hace unas semanas, nos confesó. Pero no rezo pidiendo explicaciones.
Rezo diciéndole a Dios que extraño a mi bebé y preguntándole cómo hacer para seguir adelante. ¿Y te responde? Le pregunté. Sí, pero no con palabras. Me responde con cosas como esta, dijo, señalando hacia nosotros tres. Me responde con personas que entienden mi dolor, con momentos como cuando ayudamos a esa pareja. Sus palabras me hicieron pensar en mi propia relación con la oración desde que había muerto Mateo. Durante semanas había evitado rezar porque estaba enojado con Dios. Pero esa noche, sentado entre Eduardo y Carmen, sentí algo que no había sentido en meses, ganas de hablar con Dios otra vez. ¿Les molestaría si rezáramos juntos?, les pregunté de repente. Carmen y Eduardo me miraron sorprendidos. ¿Estás seguro?, me preguntó Eduardo. No. Pero quiero intentar. ¿Qué querés decir en la oración?, me preguntó Carmen. Me quedé pensando por un momento. No sé. Tal vez decirle que extraño a Mateo. Que me duele levantarme cada mañana sabiendo que él no va a estar ahí. Que necesito ayuda para seguir adelante. Eduardo cerró la Biblia y la puso en el banco entre nosotros. A mí me gustaría decirle que ya no estoy tan enojado con él como antes, dijo. Y yo quiero agradecerle por ponerlos a ustedes en mi camino, agregó Carmen. Nos tomamos de las manos los tres, algo que nunca habíamos hecho antes pero que se sintió natural en ese momento. Cerramos los ojos y cada uno rezó en silencio, pero sabiendo que no estábamos solos en nuestras oraciones. Cuando terminé de rezar, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No había desaparecido el dolor, no había llegado una paz milagrosa que borrara todo el sufrimiento. Pero había algo diferente, algo que no sabía cómo describir hasta que Eduardo puso palabras a lo que yo estaba sintiendo. ¿Se dieron cuenta?, nos dijo cuando abrimos los ojos. Por primera vez en meses no le pedí a Dios que deshiciera lo que pasó. No le pedí que me devolviera a Sofía. Solo le pedí que me ayudara a vivir sin ella. Carmen asintió. Es la primera vez que rezo sin estar enojada. Sin reclamarle por lo que pasó. Y es la primera vez, agregué yo, que rezo sintiendo que tal vez alguien me está escuchando. ¿Qué cambió?, preguntó Carmen. Eduardo pensó por un momento antes de responder. Tal vez que dejamos de exigirle a Dios que sea lo que nosotros queremos que sea, y empezamos a aceptarlo como es. ¿Y cómo es?, le pregunté. No lo sé exactamente. Pero creo que es alguien que sufre con nosotros cuando sufrimos, que llora con nosotros cuando lloramos, que nos pone en el camino de las personas que necesitamos encontrar, y que nos convierte en las personas que otros necesitan encontrar, agregó Carmen. Esa frase se quedó flotando en el aire entre nosotros. Durante 2 meses habíamos estado tan concentrados en nuestro propio dolor que no habíamos considerado la posibilidad de que pudiéramos ser la respuesta a las oraciones de otras personas. ¿Se acuerdan de lo que nos dijo Jorge esa noche?, preguntó Eduardo. ¿Qué cosa?, respondió Carmen. Que después de perder a su hijo, él y Marta se dieron cuenta de que ayudar a otras personas los ayudaba a ellos también. Es verdad, dije. Esa noche fue la primera vez en 2 meses que me olvidé completamente de mi propio dolor. A mí me pasó lo mismo, agregó Carmen. Durante esas 2 horas que estuvimos ayudando a Marta, no pensé ni una sola vez en mi bebé. Y después me sentí culpable por eso. ¿Por qué culpable?, le preguntó Eduardo. Porque sentí que estaba traicionando su memoria al estar feliz, aunque fuera por un momento. Eduardo la miró con comprensión. Yo me sentí igual cuando me reí por primera vez después de la muerte de Sofía. Como si no tuviera derecho a estar alegre cuando ella ya no estaba. Pero tal vez, les dije, tal vez honramos mejor su memoria cuando podemos ayudar a otros, cuando podemos transformar nuestro dolor en algo que sirva para curar el dolor de otras personas. ¿Ustedes creen que nuestros hijos estarían orgullosos de nosotros si nos vieran ahora?, preguntó Carmen de repente. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado en eso antes. ¿Orgullosos de qué?, le pregunté. De que hayamos encontrado una manera de seguir adelante sin ellos. De que hayamos aprendido a ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que nosotros. Eduardo sonrió. Sofía siempre fue muy generosa. Cuando veía a otros niños tristes en el jardín, era la primera en acercarse a consolarlos. Creo que le gustaría saber que su abuelo está haciendo lo mismo con adultos. Mateo también era así, recordé. En el hospital siempre trataba de animar a los otros niños que estaban internados. Incluso cuando él se sentía terrible, se preocupaba por cómo estaban los demás. Mi bebé nunca tuvo chance de mostrar cómo era, dijo Carmen con tristeza. Pero me gusta pensar que habría sido generoso como ustedes dicen que eran Sofía y Mateo. Tal vez lo era, le dijo Eduardo. Tal vez su generosidad se está manifestando a través tuyo, a través de la manera en que nos cuidas a nosotros. Carmen se emocionó al escuchar esas palabras. ¿Realmente creen eso? Claro que sí, le dije. Vos fuiste la primera en darse cuenta de que no debíamos mover a Marta esa noche. Fuiste la que la consoló mientras esperábamos la ambulancia.
Fuiste la que nos enseñó que tal vez Dios llora con nosotros en lugar de causarnos dolor. Y sos la que nos escucha sin juzgarnos, agregó Eduardo. La que nos recuerda que está bien estar tristes, que está bien extrañar a nuestros hijos. Ustedes también me escuchan, respondió Carmen. Ustedes también me cuidan. Entonces tal vez, dijo Eduardo pensativamente, tal vez esta es la manera en que Dios nos responde cuando le pedimos ayuda. No curándonos mágicamente, sino poniéndonos en el camino de personas que pueden caminar junto a nosotros, y convirtiéndonos en personas que pueden caminar junto a otros, agregué. En ese momento, como si hubiera sido convocada por nuestra conversación, vimos una figura solitaria caminando lentamente hacia nuestro lado de la plaza. Era una mujer de mediana edad, e incluso desde la distancia podíamos ver que estaba llorando. ¿Qué hacemos?, preguntó Carmen en voz baja. La misma que Eduardo hizo conmigo hace 2 meses, le respondí. La misma que vos hiciste con esa pareja. Eduardo se levantó del banco. ¿Les parece que me acerque a hablar con ella? Anda, le dijo Carmen. Nosotros te esperamos acá. Vimos cómo Eduardo caminó lentamente hacia la mujer, cómo se acercó con cuidado, cómo le habló en voz baja. Después de unos minutos, los dos caminaron hacia nuestro banco. Roberto, Carmen, dijo Eduardo cuando llegaron, les presento a Silvia. Silvia, ellos son Roberto y Carmen. Silvia era una mujer de unos 40 años, con el pelo desordenado y los ojos hinchados de llorar. Nos saludó tímidamente. Eduardo me contó que ustedes también perdieron hijos, nos dijo con voz temblorosa. Sí, le respondió Carmen con suavidad. Todos pasamos por eso. ¿Querés sentarte con nosotros?, le ofrecí, corriéndome para hacerle lugar en el banco. Silvia se sentó y durante los siguientes minutos nos contó su historia. Había perdido a su hija de 16 años en un accidente de auto 3 semanas atrás. La chica volvía de una fiesta con amigos cuando el conductor, que había tomado alcohol, perdió el control del vehículo. Es la primera vez que salgo de casa de noche desde que pasó, nos confesó. Pero no podía dormir, no podía quedarme acostada pensando en ella. Entendemos perfectamente, le dijo Carmen. Nosotros también venimos acá cuando el peso se vuelve insoportable. ¿Y los ayuda?, preguntó Silvia. Sí, le respondí. No nos cura, pero nos ayuda. Nos ayuda a saber que no estamos solos en esto. Durante la siguiente hora, los 4 hablamos sobre nuestros hijos, sobre el dolor, sobre la dificultad de seguir adelante. Eduardo le leyó a Silvia el mismo versículo que nos había leído a nosotros. Carmen le habló sobre la diferencia entre un Dios que nos tortura y un Dios que llora con nosotros. Yo le conté sobre la importancia de hacer las preguntas correctas. Cuando Silvia se fue esa noche, había dejado de llorar. No porque hubiera superado su dolor, sino porque había encontrado un lugar donde ese dolor era entendido y respetado. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de pasar?, preguntó Eduardo después de que se fue Silvia. ¿Qué?, preguntamos Carmen y yo. Hace 3 meses éramos 3 personas completamente destrozadas que se habían encontrado por casualidad en una plaza. Esta noche fuimos 4 personas destrozadas que se ayudaron mutuamente a cargar su dolor. No fue casualidad, dijo Carmen firmemente. Ya no creo en las casualidades. Yo tampoco, agregué. Creo que esto es la respuesta que estuvimos buscando todos estos meses. ¿Qué respuesta?, preguntó Eduardo. La respuesta de cómo seguir adelante después de perder a un hijo. No es superándolo, no es olvidándolos, no es encontrando explicaciones para por qué pasó. Es encontrando maneras de transformar nuestro dolor en algo que pueda ayudar a otros. Carmen asintió. Es como si nuestros hijos hubieran muerto, pero su amor siguiera vivo a través de nosotros. A través de la manera en que cuidamos a otras personas que están sufriendo. Y tal vez, dijo Eduardo, mirando hacia las estrellas que apenas se veían entre las nubes, tal vez esa es la manera en que Dios siempre ha respondido a nuestras oraciones. No con voces del cielo, sino con personas dispuestas a sentarse en la oscuridad con nosotros hasta que podamos ver un poco de luz. Esa noche, cuando caminé de regreso a mi auto, sentí algo que no había sentido desde la noche que murió Mateo: esperanza. No la esperanza de que el dolor desapareciera, sino la esperanza de que podía vivir con él de una manera que honrara la memoria de mi hijo. Al llegar a casa, encontré a María despierta en la cocina, tomando té. Me miró sorprendida cuando entré. ¿Dónde estabas?, me preguntó. En la plaza, le respondí honestamente. Hablando con unas personas que también perdieron hijos. María me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Y te ayudó? Sí, le dije, sentándome a su lado. Creo que finalmente entendí algo importante, que tal vez la manera de honrar la memoria de Mateo no es quedándome paralizado por el dolor, sino usando ese dolor para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. María me tomó la mano por primera vez en meses. ¿Querés contarme más sobre esas personas que conociste? Y por primera vez desde que había muerto Mateo, María y yo hablamos realmente.
Le conté sobre Eduardo, sobre Carmen, sobre Silvia. Le conté sobre los versículos que habíamos leído, sobre las oraciones que habíamos hecho juntos, sobre la diferencia entre preguntar por qué y preguntar qué hacer ahora. ¿Crees que yo podría conocerlos algún día?, me preguntó cuando terminé de contarle. Me encantaría que los conocieras, le respondí. Creo que te ayudarían mucho, y tal vez yo pueda ayudarlos a ellos también. Era la primera vez en 2 meses que veía esperanza en los ojos de María. No una esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino una esperanza de que podíamos encontrar una manera de seguir adelante juntos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque hubiera dejado de extrañar a Mateo, sino porque había encontrado una manera de canalizar ese dolor hacia algo constructivo. Había encontrado mi respuesta, no en el silencio de Dios, sino en la presencia de las personas que Él había puesto en mi camino. Y por primera vez desde que había muerto mi hijo, cuando me desperté la mañana siguiente, no me quedé acostado preguntándome cómo iba a sobrevivir otro día. Me levanté preguntándome cómo podía usar ese día para ayudar a alguien más a sobrevivir el suyo.